Los escándalos de corrupción de los últimos días han puesto de manifiesto nuevamente que no solamente el tema son los nombramientos en instituciones clave como las fiscalías anticorrupción o general, sino también los eslabones más débiles de esta cadena de la Procuración de Justicia en las instituciones como las procuradurías o incluso en el Poder Judicial. Nos preocupa particularmente el caso de Nayarit. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo pudo darse la penetración o la conspiración, como dice la acusación de Estados Unidos respecto del fiscal de Nayarit, de haber participado, de haber conspirado con el crimen organizado? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto y volvemos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Los recientes escándalos de corrupción confirman con crudeza que el crimen compite con las instituciones y que fiscales son aliados de la impunidad. Un tumulto de casos de gran impacto público nacional e internacional que involucran al Ministerio Público y jueces visibilizan el estancamiento del cambio en la justicia y, aún peor, que están en riesgo las reformas institucionales de la última década contra el delito, el abuso de poder y la penetración del narco en la política. El ímpetu reformador pierde fuelle en la justicia a la hora de pasar de las leyes a las instituciones. El sistema anticorrupción choca con la disputa política por nombrar un fiscal que lo ponga en marcha. Los cambios a la ley de amparo sirven para ampliar el control político y frenar los procesos, como muestra la averiguación contra el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, o como patente de corso el responsable de adquisiciones del gobierno de Chihuahua, Antonio Tarín, para no ser arrestado tras refugiarse en el Congreso. La reforma penal se debilita en la controversia para nombrar al nuevo fiscal general, y especialmente cuando es público y notoria la penetración del crimen en las instituciones con la detención del fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, acusado de conspirar con el narco para la distribución de drogas a Estados Unidos entre enero de 2013 y febrero de 2017. La Fiscalía estadounidense informó a una corte en Estados Unidos que la investigación se remonta por lo menos hasta principios de 2012, cuando Beitia era subprocurador encargado de dicha dependencia en Nayarit. Tras la escisión del cártel de Sinaloa en 2010, el cártel de Jalisco Nueva Generación, bajo el mando de El Mencho, se convirtió en una organización poderosa que ganó terreno gracias al alto nivel de violencia y corrupción de funcionarios, de acuerdo con investigaciones estadounidenses. Posiciones. 1. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, dijo que la detención del fiscal general del estado de Nayarit, Edgar Beitia, en Estados Unidos por narcotráfico es una muestra de la corrupción que impera en México. Es lamentable y al mismo tiempo vergonzoso que sea en Estados Unidos donde se detenga a los corruptos, aseguró. 2. Armando Rodríguez Luna, investigador del colectivo de análisis para la seguridad con democracia, consideró que existe el riesgo de que información de seguridad sea filtrada a la delincuencia, pues Beitia debió tener acceso a documentos de organismos internacionales. Es necesario que la Conferencia de Procuradores haga un análisis de los protocolos, si es que los tienen, acerca de cómo se intercambia información por vías formales e informales. Además, el Ejecutivo Federal y la PGR tiene que dar vistas de cuáles son las investigaciones en las que se involucra este funcionario y al estado de Nayarit, aseveró. 3. El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, aseguró que antes de saber de la aprehensión de su fiscal confiaba en él porque había resultados positivos en materia de seguridad. Aseguró que Beitia había aprobado todos los controles de confianza y portaba arma todo el tiempo por su trabajo contra la delincuencia. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. En los últimos días, los escándalos de corrupción alrededor de personajes de la justicia, como el fiscal de Nayarit, han abierto una discusión sobre la importancia, sí, de los nombramientos, y están pendientes, usted lo sabe, el anticorrupción y también el fiscal general de la República, pero también las instituciones y sus procesos, como muestra la operación justamente de la Fiscalía de Nayarit, que era autónoma desde 2014. Vamos a darle esta discusión. Muchas gracias por haber aceptado venir aquí a discutir sobre este tema. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Paco, como siempre, un placer tenerte. Pepe, Federico, buenas tardes. Federico Ponce, un placer tenerte. ¿Cómo estás, Federico? Pepe, muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Ex subprocurador de la República,
tanto federal como local. Y eso está muy bien porque además traes son dos juegos diferentes. El feeling de lo local. Sí, columnista de Excelsior, gracias a los dos. Y si quieren podemos empezar. Y vamos, si quieren, de lo particular a lo general, lo más importante hoy. Y creo que no le han dado, quizás salvo Excelsior y algún otro medio, la relevancia que tiene el tema de Nayarit. ¿Cómo es posible? Nos enteramos por una acusación en Estados Unidos del FBI, que dice hay conspiración del fiscal de Nayarit y lo venimos siguiendo desde 2013 al menos hasta 2017. Hasta febrero de 2017. Hasta hace mes y nada, pico. Exactamente. Y dentro nadie supo nada, el acceso a la información no sé dónde quedó. En fin. Mira, por lo pronto la pregunta, Paco, para abrir es, ¿qué pasa con la Fiscalía Autónoma de Nayarit? A ver, a mí me parece que este es un tema de verdad de relevancia para todo el país. ¿Qué pasa con los pesos y los contrapesos en nuestro país? ¿Qué pasa con el seguimiento que se debe tener, con la investigación, con el uso de inteligencia que se debe tener? ¿Qué pasa con la tolerancia que se tiene desde las autoridades federales, desde los otros poderes, desde lo que vemos incluso desde la sociedad? En el observatorio nosotros llevamos 4 años gritando sobre Nayarit, porque los números te cuentan historias muy extrañas. Nayarit pasa en menos de 3 años, en menos de 2 años, a ser de uno de los estados más violentos a nivel nacional, es decir, con la mayor incidencia de delitos violentos, a competir por las mejores posiciones a nivel nacional. Palomita. Y entonces dices, pues bueno, algo han de estar haciendo muy bien. Pero cuando volteas a ver la Procuración de Justicia, periciales, las capacidades forenses, cuando empiezas a ver las policías, los sueldos de los policías, pues hay algo que te bote, dices, pues aquí no se está haciendo absolutamente nada. Y esto lo hemos platicado. A mí me preocupa que en un contexto en donde evidentemente por 3 años hubo una investigación profunda de las autoridades de Estados Unidos para poder llegar por lo menos a decir esta persona es potencialmente culpable. No vamos a decir que todavía no podemos, exactamente, vaya, sí. Porque es eso, no es que están diciendo este señor protegía, no, él era integrante de un grupo delincuencial según la autoridad norteamericana y puede que todavía se tenga que comprobar si es culpable o no, pero en este contexto la pregunta es, ¿dónde estaba la inteligencia CISEN? ¿Dónde estuvo la PGR? ¿Dónde estuvo la Comisión Nacional de Seguridad? ¿Dónde estuvo la Unidad de Asuntos Financieros de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Lavado Público? de dinero, sí. ¿Dónde estuvo? Porque le están diciendo que este señor tiene $250 millones en Estados Unidos. En algún lugar tuvo que por algún lugar ese dinero se movió. Y la otra cosa que es extremadamente relevante es ¿dónde estuvieron los poderes estatales? O sea, el gobernador ha salido a decir pues que él prácticamente ni estaba enterado, ¿no? De que pues él lo dejaba, la fiscalía era autónoma y entonces pues él no se daba cuenta y que aparte pues el señor ni siquiera tenía como subfiscales, o sea, no tenía fiscales abajo de él que trabajaran, sino el señor se dedicaba a todo. Y hay que decirlo, la Fiscalía General por su función, es la encargada del secretariado estatal, o sea, de recibir los recursos federales, las aportaciones federales en materia de seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública y por lo tanto de toda la prevención y reacción al delito y de la Procuración de Justicia. Y te agrego, el gobernador Sandoval sale a decir, la verdad es que en el mismo sentido que Paco, los resultados que estaba dando eran buenísimos, pasó todos los exámenes de confianza y a pesar de eso, Federico, no sé si compartas, y si compartas nos puedas explicar dónde estaban todas las instituciones y los contrapesos para poder evitar esto. Paco tiene mucha razón, porque ese es un esquema que tendría que ser el esquema normal de controles hacia quien es el órgano acusador de un sistema judicial como el nuestro, de un sistema procedimental como el nuestro. Pero, a ver, Paco, hay aquí algunos puntos que valdría la pena entender. Pepe, hablas de lavado de dinero, hablas de $250 millones. La Procuraduría General de la República tiene, dentro de los tratados de asistencia bilateral, asistencia jurídica mutua, una serie de compromisos. Entonces, ¿dónde estaban las autoridades financieras de inteligencia? Bueno, quiero decirles que el tema de este señor es un tema más bien del gobierno de los Estados Unidos. Porque ese dinero no salió de México, Pepe. No salió de México. No, estaba allá.
particularmente en el área de San Diego, de California, etcétera, y ahí es donde se hacían todos los movimientos. Él visitaba la ciudad de San Diego con regularidad, digamos que casi te puedo decir que exactamente, que casi cada fin de semana visitaba esta ciudad, y entonces esos movimientos, digamos, los pagos, si se me permite decirle así, se hacían allá. Entonces aquí sus movimientos financieros eran normales. Ahora, ¿dónde estaba la PGR? Bueno, la PGR está interviniendo, tengo entendido que el procurador Cervantes está actuando como es él, con una gran discreción, es un hombre de trabajo, es un hombre de resultados, que no le gustan muchas cosas, y cuando tiene el tema ya centrado, lo suelta, ¿no? Pero está jalando los hilos. Yo creo que este momento ha sido una gente que ha estado dando resultados, y este es un tema por demás complejo. Ustedes hablaban de los controles de confianza. Bueno, Pepe, yo quiero decirte que los controles de confianza son verdaderamente no fiables y que vienen de un patrón, además anglosajón, que no se adapta a nuestras condiciones. En alguna época de mi vida estuve a cargo de la capacitación de ministerios públicos y de la Policía Judicial Federal en aquel entonces en el Instituto Técnico de la PGR. Y era, eso yo lo viví, era particularmente notable, Paco, como después de cursar los muchachos, los jóvenes, estos cursos de capacitación, iban transformando su personalidad. Es decir, una placa, una charola, como se dice vulgarmente, y una pistola, cambia la personalidad de las personas radicalmente. Entonces, haces tus exámenes de confianza y tienes que estar permanentemente en seguimiento de los mismos. Se recomienda, por ejemplo, un antidoping cada 6 meses. Recomendable. Las condiciones socioeconómicas, los estudios socioeconómicos son fundamentales. Suponiendo, sin conceder, que en el caso de Nayarit, si hubieran hecho estos estudios socioeconómicos, no estaba alterado su patrón de vida. Como bien dice Paco, es decir, el impacto fundamental de la Procuración de Justicia del Estado de Nayarit fue la baja radical y además una baja impresionante en homicidios, que es el delito más contabilizable, porque vamos, lo contabilizas, y los homicidios bajaron, se redujeron notablemente. Pero en el Estado a ver, aquí una cosa que me preocupa mucho de lo que está sobre la mesa. Una, a ver, traes 4 años de investigación de Estados Unidos sobre el caso Nayarit y en particular sobre el fiscal. Estamos hablando de un fiscal que participa, ustedes me corregirán, pero en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. De Procuración de Justicia. Del Sistema de Seguridad Pública, o sea, de los secretarios y del sistema penitenciario. Ahí circula, hasta donde yo me imagino, alguna información que puede ser delicada y que puede ser sensible. Eso significa que toda esa información, si no existen controles y si nadie tiene competencia para investigar la actuación de un fiscal, ¿puede pasar a la delincuencia organizada? Ahora, yo quisiera decirte, Pepe, es decir, el esquema de conducta de este personaje, que como bien dices, Paco, es una vergüenza, no solamente nacional, es una vergüenza para cualquier institución o para cualquier actividad de justicia. Cualquiera, judicial, procuración, académica, la que tú quieras, es una vergüenza. Pero el esquema social, su entorno socioeconómico, no presentaba alteraciones. Pero laboralmente, a ver, el tema es este, si es 1 más 1 no hace 4. Entonces, si tú tienes policías que salen mal evaluadas, y en términos, aquí estamos hablando no solo del trabajo que hace el observatorio, sino que hace otras organizaciones sociales, por ejemplo, Causa en Común. Causa en Común te la pone como la peor policía del país en términos de cumplimiento respecto a lo que trae la norma. Tú te acercas, y nosotros lo hicimos con trabajo de campo cuando trabajamos el tema de extorsiones, cuando trabajamos el tema de secuestros, de homicidio, de desapariciones, de varios tipos de robos, y te acercas a ver las capacidades institucionales y capacidades institucionales instaladas, no las ves como para que expliquen un descenso sostenido, porque no solo homicidio es uno de los casos, pero secuestro, la caída es impresionante. Extorsión no lo reportan históricamente. Robo a transeúnte no lo reportan históricamente. En materia de robos tienen unos comportamientos extraños que te hacen pensar
a una abierta manipulación de la información en tema de robo también a transportistas, de instituciones Déjame quedarme. bancarias. Fiscal de Nayarit acusado de conspiración con el narcotráfico, las debilidades de esta institución y su efecto sobre la puesta en marcha del sistema penal. Estamos hablando con Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano, con Federico Ponce, su procurador de la República. Me quedé contigo y era, a ver, ¿qué controles, Federico, demuestra que no tenemos un caso como el de Nayarit y los riesgos del acceso a la información, tanto la falta por parte del federal como digamos, lo permeable que puede ser alguien vinculado al crimen, acusado de vínculos con el crimen? A ver, Pepe, yo siento que hoy el tema delincuencial, el tema de la inseguridad está rebasado o ha rebasado las instituciones tradicionales. Las instituciones tradicionales de procuración de justicia, las instituciones tradicionales de inteligencia. Y Paco, es un punto, pero muy débil en esta estructura, en esta conformación. No hay instituciones de inteligencia. La inteligencia, por alguna razón política que desconozco o no quisiera meterme en ese sentido, fue desmantelada. Hablaste del CISEN, hablaste, ¿quiénes tienen realmente un sistema de inteligencia bien estructurado? Los militares, los marinos, esos tienen un sistema, pero lo están desarrollando en una guerra que no les toca librar, en una guerra que nadie queríamos, ni ellos mismos quisieran verlos involucrados, y que empiezan a desarrollar sus sistemas de inteligencia con otro enfoque. Bueno, las autoridades civiles, llamémosles así, no tienen un sistema de inteligencia. Cuando no tienes un sistema estructurado de inteligencia, ¿qué sucede? No puedes prevenir, no hay prevención del delito. Pero fíjate lo que me estás diciendo, me preocupa más, porque, a ver, por un lado traes instituciones tradicionales rebasadas. Sí. Al mismo tiempo que operando mecanismos del pasado como la aplicación del amparo. Sí. El amparo es absolutamente anacrónico, está siendo un instrumento de control político. Ahí está el caso del juez Porky, por ejemplo, y de otros. Necesitas sacar a alguien de la cárcel, mándale un amparo. Investigación, también atrasados, porque en el sistema anterior no era necesario investigar. Claro. Bueno, es que lo que pasa... Inteligencia, ya lo dijo Federico. Dime tú dónde estamos. Paco, yo le llamo esto un movimiento pendular, que fuimos desde una violación permanente, consuetudinaria de derechos humanos y de estructuras legales, a una sobreprotección, a una distorsión del concepto de las garantías individuales y de los derechos humanos. Hoy por hoy hay un abuso del amparo, a pesar de que está penado jurídicamente. Es decir, hay un abuso del concepto de las garantías individuales de los derechos humanos. Y hay un abuso porque se presta al mito, a la distorsión, al engaño. Es decir, ustedes lo perciben en la sociedad civil, que la sociedad civil en muchos casos dicen, la protección a los derechos humanos es una protección a los delincuentes. ¿Y nosotros en dónde estamos? Entonces hay una percepción distorsionada, Paco. Yo no estoy diciendo, yo fundamentalmente creo en la ley, en la Constitución, como único instrumento para alcanzar la justicia. Paco Rivas, a ver, derecho de réplica. Yo me regreso al tema central. A mí me parece que lo preocupante en todo esto es que si tú ves el comportamiento de los delitos en una entidad y ves que hay una disminución sostenida, sin que haya un fortalecimiento institucional, sin que haya inteligencia, sin que haya capacidad o sea, de para ti eso hubiera sido investigación, suficiente como para que la federación volteara. por lo menos para que la federación estaba consciente, y me consta por varias conversaciones que tuve, que algo extraño, por lo menos en términos de buena calidad de información, pasaba en Nayarit. Y me parece que responsabilidad de la autoridad. Esto no es una sorpresa para nadie. Okay. Para nadie que esté involucrado en estos temas. Acosta Naranjo decía que era una verdad, voces se las sabían todo. La segunda es... Fue vicepresidente de Colombia. Exacto. Pero a ver, la otra es, o sea, por un lado, tú tienes instituciones que parece ser que están haciendo un trabajo cuando te volteas a verla y no te queda claro qué es. La segunda es, pues a la autoridad local, o sea, al gobernador y a los poderes del Estado, sí les tocaba como con mucha atención voltear a ver. Es cierto que el ciudadano está recuperando los espacios, porque también hay que reconocer que si tú ibas a Nayarit en 2010, pues sí veías a la sociedad muy espantada. Si tú ibas hace un año a Tepic, tú veías la sociedad recuperando el espacio público, consumiendo en los espacios públicos. ¿Pero cómo se llama? ¿Eso sería como, digamos, el Pax Narca?
Pero, espérame, ¿Así se llama? ahí es, exactamente, ahí es donde hay cosas que también te votan. Al tiempo en donde si efectivamente la gráfica de delitos, y a mí me gustaría mostrarla porque de verdad es de cuento, dices, si están bajando los delitos de esta manera, entonces ¿por qué las policías siguen totalmente cubiertas de la cara como giraban por Nayarit y con arma larga? Voy con Entonces, Federico. hay cosas que no pegan. ¿Ese puede ser un elemento suficiente para que la PGR voltee? ¿O no pasa por los protocolos? Yo diría, en base a ciertas experiencias, que lo que dice Paco es un tema de disuasión que no solamente se está dando en Nayarit, se da en todos los estados en donde hay dos aristas, la protección individual de los policías con estas y el tema de la disuasión. Si la presencia policial en cierta manera inhibe la comisión de delitos, de ciertos delitos, no los inhibe en términos de delincuencia organizada, bueno, se requiere de una planeación, de una ejecución, etcétera. Pero en términos, digamos, de una delincuencia común, incluso una delincuencia oportunista, disuade. Y eso te genera un sentimiento de paz. Pero si el Estado te está diciendo que no tiene delincuencia, entonces, ¿por qué necesitas algo que no ves ni en Guerrero ni en Tamaulipas? O sea, la forma en la que tú veías armadas las vicioso policías... de no tengo delincuencia, y no tengo delincuencia porque tengo una maquinaria de opresión o de inhibición a la comisión de los delitos. Pero eso ya también te tendría que decir algo en términos institucionales. O sea, lo que me refiero es, institucionalmente las cosas, o sea, el discurso no pega con las acciones, porque no ves ni mejores policías, ni mejor procuración de justicia. Y por otro lado, si ves este discurso represivo, pero represivo de una manera tal que no está acorde tampoco a las condiciones sociales. Déjame ponerlo de otra manera. A ver, la anormalidad de Nayarit podía pasar desapercibida a la PGR. No, yo creo que Nayarit geográficamente, Paco, Pepe, tiene un espacio que debe y merece la atención específicamente en la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué Nayarit? Nayarit tiene costa, Nayarit es vecino de Sinaloa, Nayarit es vecino de Jalisco y tiene asentamientos, todos lo sabemos, asentamientos de traficantes. Entonces, merece una atención especial, pero cuando tu fiscal, es que aquí el galimatías jurídico es espantoso, cuando tu fiscal autónomo, independiente, constitucional, te dice las cosas están en orden y te muestra estos números. Pero entonces, en 3 años. Caray, entonces es verdaderamente engañoso. O sea, es que el señor si era en 3 años era para es autónomo, pero sigue dependiendo de la supervisión del Congreso, ¿no? Claro. No es un ente, no es un municipio libre. Aunque estamos hablando del caso Nayarit y su impacto sobre el sistema de justicia penal, sobre la reforma penal. Estamos hablando con Federico Ponce y con Paco Rivas. Creo que con quién me había quedado, contigo creo, ¿no? Hablábamos de la manipulación. ¿Es manipulación o complicidad? ¿Cómo se explica? Pues mira, en la mejor de las hipótesis es omisión. Okay, omisión. En la mejor de las hipótesis, o sea, es decir... ¿Omisión de quiénes? Pues principalmente yo digo de los poderes locales. O sea, omisión del Congreso... Y el Congreso tenían los elementos de juicio para decir algo raro está pasando en este estado y tendríamos que revisar con un poco más de detalle. Y si no lo hicieron es por los pactos perversos que se generan en lo local alrededor de las autoridades. De ahí podríamos pensar en complicidades y podríamos pensar en otras cosas. Me cuesta mucho pensar en ingenuidad, porque quien llega a ser gobernador tan ingenuo como para saber qué piso está pisando. ¿Y el federal? ¿Complicidad? Y en el términos de federal, pues yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que los estados son complicados y tenemos, o sea, finalmente los últimos 4 años, pese a lo que nos han querido vender, han sido años violentos y han sido años extremadamente complicados. Y en un contexto donde tienes Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, se te vuelve a descomponer Chihuahua, Baja California Sur, Quintana Roo, o sea, empiezas a tener medio país descompuesto, está difícil voltear a ver todo. La lo federación que no exime, superada, ¿quieres decir? La federación está superada, lo que no exime, yo creo que tal vez ahí quien más debería salir a responder es el CISEN, porque el CISEN sí debía contar con inteligencia suficiente para saber qué estaba pasando. Volvemos a lo mismo, es complicidad, hay un desmantelamiento de la estructura de inteligencia que no permite la prevención, el cuidado de conductas públicas como en estos casos y que es la columna vertebral de un sistema
de prevención del delito. O sea, la federación sin instrumentos para fíjate, entrarle. Pepe, que alguien me platicaba, y yo no sé si tú lo sabes, rápidamente te lo comento, que este fiscal particularmente en la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia o de Fiscales era el más cumplido, siempre estaba ahí, siempre... presentaba reportes, etcétera. Esa es una manipulación ante el ojo de... Y como tú dices, avanzaba numéricamente, pero su realidad la tenía él. Y hay un dato curioso, ¿eh? El día que es aprendido en los Estados Unidos, tenía que haberse presentado a la Conferencia Nacional de Procuradores y no se presentó cuando fue un hecho bastante raro, toda vez de que el tipo cumplía permanentemente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Obviamente tenía alguna operación en los Estados Unidos. Es decir, encuentro, y lo digo abiertamente, mayores complicidades, mucho mayores complicidades y mayor organización delincuencial en los Estados Unidos. Digo, como decía el presidente Díaz Ordaz, independientemente de eso, el riesgo de que se filtre información de la Conferencia de Procuradores existe, y no solo del Consejo Nacional de Seguridad, pero sí es una coladera, o no. Es una coladera que se sienta de par a par con otros procuradores, con otros fiscales, con otros secretarios de seguridad, a intercambiar pública, con otros gobernadores, a saber de planes, programas. Paco, su acceso, Pepe, su acceso a la Plataforma México. Su acceso a la Plataforma México es un instrumento delicadísimo que exige del mayor cuidado y control para quien tiene esos accesos. Rapidísimo, ¿cómo afecta esto a la operación del sistema de justicia penal? Mira, ¿Sí lo pone un poco en riesgo? Yo creo que el sistema, este nuevo sistema acusatorio de justicia penal no acaba de entenderse, no acaba de consolidarse. Es un híbrido. Tenemos pinceladas del sistema anglosajón y tenemos toda la tradición del derecho todo el bagaje, digamos, todo el bagaje desde el México independiente de toda la vida, de un derecho romano, de un derecho napoleónico, es decir, de un derecho por reglas. Y aquí, Paco, hay que estar muy atentos. Nosotros tenemos como mandato constitucional de siempre una ley penal que es estrictamente rígida. Y entonces esta rigidez ha permitido ciertas o muchas, hablabas del caso de Veracruz, permisidades, ¿no? El juicio amparo, por ejemplo, que es originalmente es un juicio que se da en México. A pesar de la reforma de 2011. Y eso es una protección. Eso va a quedar para otro programa, porque a mí ya se me terminó el tiempo y quiero agradecerte, Federico Ponce, su procurador su procurador de la República. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Paco Rivas, muchas gracias. Pepe, como siempre del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.